A continuación les voy a hablar sobre el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. ¿Qué quiere decir con un argumento sencillo? Nos lleva a que el cuento puede ser entendido por cualquier persona, ya sea niño, joven o adulto. Además, el cuento hoy en día se ha, se ha tecnificado, ya no se queda simplemente en el escrito o el oral. Hoy en día lo podemos encontrar en audiolibros. Eh, ¿Para qué el cuento se llevó a los audiolibros? Con el fin de que aquellas personas que no puedan, que no saben leer y que tampoco puedan ver, se les facilite el acceso al cuento, a conocer el mundo imaginario. Además, hay dos tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional de breves hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones, eh, como los cuentos de hadas, el mito y la leyenda. También encontramos eh, También encontramos, por ejemplo, el tipo de cuento literario, que consiste, eh, es transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido, por lo general. También el texto a fondo se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes. También encontramos también en el cuento se encuentran las partes de este mismo, que es la introducción, eh, inicio o el mismo planteamiento del cuento. La parte inicial de la historia donde parten los hechos. También encontramos el desarrollo o nudo, es la parte donde se presenta el conflicto del problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. Y por último encontramos el desenlace o final del cuento, parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema, y finaliza la narración incluso en los textos con un final abierto. Hay un desenlace. Eh, Características del cuento. El cuento se maneja mucho la ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales. También el cuento es de carácter argumentativo. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencia, etc. Existe una sola línea argumental. También existe una estructura centrípeta. Solo los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. También encontramos un personaje o personajes principales. Eh, Encontramos también una unidad de efecto. ¿Qué quiere decir una unidad de efecto? Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin. También encontramos la prosa, el formato de los cuentos moderno, y por último la brevedad. Existen también otro tipo de subgéneros de cuento, como los cuentos policíacos, los cuentos de ciencia ficción, los cuentos fantásticos, los cuentos de hadas, cuentos de terror, cuentos de suspenso, cuentos de humor, cuentos históricos, cuentos románticos y microrelato. Queridos compañeros, esto es todo. Espero que les sirva de guía sobre qué es el cuento. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Caro. Gracias